Tengo 21 años y creo que solo he tenido una experiencia paranormal en mi vida. Una que tiene que ver con este canal y... bueno, mi historia es la siguiente. Encontré sus relatos hace aproximadamente un año. Poco a poco me he ido poniendo al corriente, pero he dejado algunos pocos pendientes para, según yo, escuchar después. Lo cierto es que los títulos me ponen un poco nerviosa. Y es principalmente debido a que las historias de terror que tienen que ver con cosas religiosas me sugestionan demasiado. Siento que esas narraciones en verdad me dan miedo. Probablemente porque mis primeros años de vida los pasé en casa de mi abuela Elba, quien era una devota religiosa, por no decir fanática. Y su casa estaba llena de este tipo de imágenes. Pinturas y figuras eclesiásticas que de noche eran aterradoras. Probablemente son esos recuerdos enclavados en mi subconsciente los que me alteran tanto, pero, para ser honesta, en casa de mi abuela nunca ocurrió nada. No solo conmigo, sino en la familia no hay historia alguna de sucesos paranormales en ese lugar. Al contrario, solo hay buenos recuerdos. Lo único es que a todos, a tíos, a primos, a mis padres, les daban nervios los enormes cuadros de santos o las 2 gigantescas vírgenes de tamaño real que tenía la abuela. En fin, fue exactamente hace unos pocos meses que por fin me decidí a escuchar El Diablo en Semana Santa. Pero, tonta de mí, probablemente elegí el peor momento para hacerlo. Fue en una de esas noches heladas que tuvimos en la Ciudad de México durante el invierno. Mis papás habían salido de viaje a Colombia. Mi hermano se había quedado dormido ya hace algunas horas y yo estaba despierta de madrugada terminando una maqueta para mis clases de diseño. Terminé mi trabajo y aún me faltaba la mitad de la historia. Y como estaba muy intrigada, decidí cenar mientras continuaba escuchando ese relato. Me serví un poco de cereal en un tazón y me senté a continuar oyendo el desenlace. Estaba realmente metida en todo el asunto y con los cabellos de punta. Fue entonces que la historia concluyó y supongo que ya era mejor no escuchar nada e irme a dormir. La verdad es que me había puesto muy nerviosa con ese relato y preferí irme a encerrar a mi cuarto. Me lavé los dientes, pero antes de retirarme a dormir completamente, preferí regresar a la cocina para lavar el plato que había utilizado. Sería algo muy rápido. Apagué la mayoría de las luces y solamente dejé encendida la de la cocina mientras lavaba el plato y los platos que había usado mi hermano más temprano para cenar. Aquello no me tomaría más de 10 minutos. Estaba por terminar cuando comencé a sentirme extraña. Comencé de la nada a sentir miedo. Un miedo inexplicable y terrible que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda de arriba a abajo. Fue como si en un momento mi cuerpo se pusiera alerta y comencé a girar mi cabeza de un lado a otro, casi por instinto, como buscando encontrar algo detrás de mí, algo en las sombras de mi propia casa. Pero no había nada. Estaba yo sola ahí, probablemente imaginando cosas. O al menos eso era de lo que yo trataba de convencerme a mí misma. Sin embargo, con el pasar de los minutos, la sensación fue increciendo y se fue haciendo cada vez
más intensa con cada respiración, con cada segundo que transcurría. Terminé de lavar los trastes. Era hora de subir a mi recámara, encerrarme e intentar dormir. Pero justo al pisar el primer escalón de la escalera, tuve que detenerme por el asombro y el horror. De un pequeño cuarto que usamos como oficina, se asomaba un rostro. Era el rostro de una persona delgada, con la piel completamente negra, como si hubiera estado cubierta de brea. Aquella persona no estaba haciendo nada. No tenía ni siquiera una mueca sonriente, ni nada por el estilo. Solamente estaba ahí, estoico, mirándome con unos enormes ojos redondos y amarillentos. Fue extraño. Nos quedamos viendo uno al otro por un segundo, aunque aquel momento se sintió como si hubieran sido horas. Y no. Pese a las creencias de mi abuela y mi familia, yo no me considero religiosa. Pero en esa madrugada, justo en ese momento, me encomendé a Dios. Solo para inmediatamente salir corriendo gritándole a mi hermano y después entrar de golpe a su recámara. Por supuesto lo desperté, pero no se molestó conmigo. Mi hermano estaba completamente cubierto en sudor y me dijo que estaba teniendo unas pesadillas horribles con un demonio de ojos amarillos que le decía que iba a dejarlo sin familia. No sé ni qué sentí en ese momento, pero le dije que justamente yo había visto a ese demonio y bueno, esa noche nos encerramos en su cuarto y los dos terminamos quedándonos ahí, nerviosos y temblando. Después de aquel terrible mensaje que esa cosa le dio en sus sueños, mis papás nos tenían muy angustiados, pero volvieron sanos y salvos 2 días después. Han pasado muy pocos meses desde aquello, pero no hemos vuelto a ver a esa cosa no humana que se me apareció esa noche, pero tanto mi hermano como yo tenemos miedo. La casa desde aquella ocasión se ha sentido diferente, cargada de energía, por decirlo de algún modo. Mis papás dicen que no va a pasar nada, pero sentimos, en cierta forma, que no nos creyeron o que piensan que todo fue sugestión por estar oyendo los relatos. No lo sé. La verdad es que espero nunca volver a ver a aquella cosa y que todo esto pase sin mayores contratiempos. Personas sin rasgos faciales, rostros pálidos, caras oscuras. Al parecer, en general, los semblantes aterradores son un elemento que nos mueve muy profundamente y nos causa terror. Probablemente porque sabemos que un rostro que no es normal, o lo que nosotros consideramos normal, se vuelve inmediatamente ominoso. Las historias de hoy hablan de esto, de aquellas caras espantosas que la gente ha encontrado en sus experiencias paranormales y que nos llenan de profundo horror. No se vayan aún. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Dejen su pulgar arriba y prepárense para continuar con este episodio. Mi nombre es Mario y esto es Gritos en la Noche. Amigos del canal, un saludo para todos. Los escucho desde Austin, Texas. Y la experiencia que les quiero narrar es sumamente corta, pero espero les guste.
En 2019, mis vecinos me contrataron para cuidar a sus perros. Ellos saldrían de viaje y no podrían llevarse a sus 2 Golden Retrievers. Así que mi encomienda era alimentarlos, pasearlos y jugar un poco con ellos durante la semana que estarían fuera. Intenté llevarlos a mi casa. Mi familia y yo conocíamos perfecto a estos amiguitos peludos, pero lo cierto es que la primera noche la pasaron llorando y aullando, extrañando su hogar. Decidimos entonces que aquellos perritos pasarían el día con mi familia y de noche los llevaríamos a dormir a su lugar, a donde ellos vivían. Les dejaríamos una luz y la televisión encendida a un volumen muy bajo, y así esperaríamos que pasaran la noche más tranquilos, percibiendo los olores que conocían. Si aquel plan no resultaba, pues al menos estábamos prácticamente enfrente de esa casa y podríamos ir por ellos. Sorprendentemente funcionó. Una vez que caía la noche, llevábamos a Goldie y Max, como se llamaban, a su casa. Les servíamos agua y un poco de croquetas, y encendíamos una lámpara de pedestal en la sala y la televisión. Aquello hacía que los perritos se quedaran muy tranquilos, recostados en sus cojines. Por la mañana, mi mamá iba por ellos muy temprano y los llevaba con nosotros después de pasearlos, incluso antes de que yo despertara. Fue 2 noches antes de que los dueños volvieran, que salí con mi novio a una función de cine, y después fuimos a cenar algo. Volvimos cerca de la 1 de la mañana, y mientras nos despedíamos en el jardín, pude escuchar a los 2 perritos muy alterados. Ladraban y gruñían, como no lo habían hecho ninguna noche antes. En primera instancia no quise darle importancia alguna. Tal vez estaban así porque me escucharon llegar y me olieron. Además, estaba con alguien, aunque en realidad ellos conocían muy bien a mi novio también. La puerta de mi casa se abrió. Era mi madre que salió con las llaves de la casa de enfrente y le pidió a Darrell, mi novio, que fuera a revisar. Los perros llevaban así unos 10 minutos, nos dijo. Darrell, intentando hacerse el valiente, aceptó, pero antes de que fuera solo para allá, entré corriendo a la casa y salí con el revólver que guardaba mi padre. La verdad es que no siento que sea una habilidad sumamente necesaria, pero soy muy buena tiradora. Fuimos directamente a la casa. Abrimos la puerta y en ese momento los ladridos se detuvieron cuando Goldie y Max salieron corriendo para alcanzar a mi madre al otro lado de la calle y después meterse corriendo a nuestra casa. Supuse que simplemente esa noche querían quedarse con nosotros. Pero ahora solo quedaba entrar y apagar la luz y la televisión para irnos todos de ahí. Antes de dar un paso adentro, escuchamos claramente el sonido de la tele extinguiéndose, como si se hubiera apagado. Mi novio y yo nos miramos. Él tomó entonces un rastrillo para el jardín que estaba recargado en la puerta y entró conmigo a sus espaldas, preparada para disparar. Era verdad. La televisión estaba apagada, pero la luz de la sala, de aquella lámpara, seguía encendida. Nos ayudó. Recorrimos toda la casa, pero nadie estaba ahí. Todo estaba completamente bien cerrado. Las ventanas, la puerta trasera, y nadie parecía haber movido nada en ninguna de las habitaciones, ni en ninguna de las áreas comunes.
Volvimos entonces a la sala, apagamos la luz y nos encaminamos a salir de ahí. Pero antes de poder hacerlo, mi novio se quedó completamente quieto, paralizado. Al darme cuenta, volteé a ver qué ocurría y el pobre estaba sumamente pálido, viendo fijamente hacia la puerta del baño. Fue muy rápido que intenté moverlo, pero también dirigí mi mirada hacia el mismo punto en que él lo hacía. Y entonces vi algo sorprendentemente aterrador y fuera de cualquier cosa que yo hubiera imaginado. En la puerta semiabierta del baño había alguien o algo. Era un rostro pálido, prácticamente blanco, con unos ojos negros enormes. Además, parecía no tener boca ni nariz, y en ese momento en el que ambos lo veíamos, aquella cosa se movió como dando un paso hacia atrás, metiendo unos enormes dedos huesudos que sostenían la parte inferior de la puerta y que ninguno de los dos había notado. La puerta del baño pareció entonces moverse como entrecerrándose. Aquel movimiento venía desde adentro, impidiendo toda visión hacia el cuarto de baño. Darrell, yo sé bien que es algo nervioso, estaba temblando y no pude más que jalarlo y sacarlo de ahí. Fuimos corriendo a casa donde mi madre nos esperaba intrigada por vernos salir corriendo de la casa de los vecinos. Mi novio estaba completamente choqueado, sudando por aquella visión, pero yo pude contarle un poco más tranquila a mi madre lo que habíamos visto, y sin ningún reparo, aunque también con gran inconsciencia, ella me arrebató el revólver y fue directo a aquella casa, más enojada que asustada, dispuesta a dispararle a cualquier persona que hubiera traspasado la propiedad. Vimos todas las luces encenderse al tiempo que mi madre recorría todas las habitaciones del lugar. Tras algunos minutos regresó confundida. Mi mamá dijo que buscó por todos lados, pero no pudo encontrar nada extraño, a excepción, claro, del ambiente sumamente denso que sintió al entrar en el cuarto de baño. Esa misma sensación la acompañó hasta que salió de ahí. Nunca se había sentido así, y había estado en esa casa muchas veces. No supimos realmente qué hacer al respecto. Los días siguientes terminamos cuidando a los perros en mi casa, hasta que volvieron los vecinos, a los cuales decidimos no contarles nada. Solamente les dijimos que Goldie y Max se habían asustado y nos los habíamos quedado de tiempo completo con nosotros. ¿Qué fue aquello que vimos? No lo sé y tal vez nunca lo sabré, pero al menos en estos años que han transcurrido, los vecinos nunca nos han dicho que ocurran cosas extrañas en su casa. Y los perritos, que aún viven, nunca se han vuelto a poner así de alterados sin razón aparente. Algo los asustó aquella noche. También nos asustó a nosotros, pero no sabemos qué era. Esa cosa llegó ahí en esa madrugada y afortunadamente decidió no quedarse. ¿Por qué llegó? No lo sabemos. Pero nos alegra que su estancia haya sido solo de paso. Llegamos a vivir a un vecindario nuevo hace cerca de 10 años. Y vaya, era un buen vecindario, de casas familiares y ambiente tranquilo. Pero a mi esposa y a mí nos estaba costando algo de trabajo adaptarnos a los vecinos. Todos parecían amables, pero según nuestra experiencia,
en nuestra anterior casa, estábamos acostumbrados a tener relaciones cercanas con ellos. Queríamos amigos ahí, así que decidimos hacer algo. Mi hijo Martín estaba próximo a cumplir 7 años, y entonces decidimos hacerle una fiesta y extenderle la invitación a los vecinos para que trajeran a sus familias y a sus hijos a pasar el rato con nosotros. Y así fue. 5 de abril de 2014. Sábado. Esa fue la fecha exacta del cumpleaños de mi hijo y de aquella fiesta que organizamos. La verdad la pasamos bien. Los niños corrían y disfrutaban del brincolín mientras los padres comíamos carne asada y tomábamos un trago platicando y conociéndonos. Fue en ese ambiente más casual que nos fue sencillo encajar. Supongo que había habido cierta barrera por parte de todos al nosotros lucir completamente diferentes a la familia tradicional. Es decir, no en un mal sentido. Mi esposa es artista plástica y siempre ha optado por formas de vestir poco usuales y estridentes para lo que muchos consideran una señora. Tan solo por aquella época, gran parte de su cabeza estaba rapada. Y yo tampoco me veo como un oficinista. Mi trabajo también es creativo. Así que, no sé, aquel lugar parecía un suburbio de película donde todos eran muy correctos y formales y nosotros desentonábamos. Pero en esa ocasión, las barreras se rompieron y las amistades comenzaron a gestarse. Los niños también iban de aquí para allá, haciéndose amigos unos con otros, hasta que Sarita, la hija de unos vecinos, salió llorando de la casa. Creímos que en el correr de aquí para allá, la niña se había caído, o en el peor de los casos, algún otro niño le había pegado. Ya saben, cosas de niños. Así que cuando sus padres se acercaron a ella para preguntarle qué había ocurrido, no nos extrañó que la pequeña respondiera que el niño le había hecho una cara fea. ¿Cuál niño?, preguntamos los demás padres, esperando no ser quienes tuvieran que regañar a su hijo. El niño feo del cuarto, respondió. Nadie sabía a quién se refería, pero la pequeña pareció no dar más detalles. Pronto sus amiguitas la fueron a buscar para que siguiera jugando a las escondidillas con ellas, y solamente le pedimos que le dijera a aquel niño que viniera para que lo regañaran sus papás. La niña asintió y se fue corriendo olvidando todo aquello con la inocencia característica que tienen los pequeños. Pasaron los minutos y nadie vino adjudicándose aquel desaire. Así que como cortesía, le volví a preguntar a la niña si ya había llamado al niño que le había hecho una cara fea. Y es que, aunque no habíamos querido decirlo, estábamos casi ciertos de que se trataría de nuestro hijo, siendo su habitación la única que habíamos dejado abierta para que pudieran sacar juguetes si querían. La niña respondió que sí, que le había dicho, pero que el niño le había respondido que no tenía papás. Mi esposa, un poco molesta porque mi hijo dijera esa clase de cosas, tomó a la niña de la mano y le pidió que la llevara con el pequeño, pero volvieron a los 5 minutos diciendo simplemente que el niño ya no estaba. La verdad es que en ese momento nadie le dio mayor importancia y aquello terminó dejándose pasar por completo. Y la reunión continuó hasta que todos se retiraron, ya entrada la noche. Después de todas las horas de juego, mi hijo cayó rendido esa noche. Así que, estando ya solos mi esposa y yo, ella me comentó algo inquietante y raro. Cuando le pidió a aquella pequeña que la llevara con el niño que la había desairado, aquella niña la había conducido a la recámara de mi hijo, que estaba completamente vacía. Aquella pequeña entonces fue directo al espejo y comenzó
a tocarlo como se toca una puerta. Mi esposa le dijo que qué estaba haciendo y aquella niña le comentó que ese niño que le había hecho una cara fea había salido del espejo y que ahí se había escondido mientras jugaban. Mi esposa sintió un escalofrío. Y es que en el cuarto de mi pequeño estaba ese enorme espejo de cuerpo entero que aún no habíamos podido acomodar en ningún otro lado. La verdad es que ella también decidió no pensar mucho en eso y creyó o trató de convencerse de que solo se trataba de la imaginación de aquella pequeña. Mientras teníamos esta conversación, comenzamos a escuchar una vocecita. La voz aguda de un niño que hablaba. Pensamos que mi hijo, que ya tenía algunas horas dormido, había probablemente despertado y estaba jugando con los juguetes que le regalaron. No eran horas para que estuviera despierto, así que era momento de decirle que volviera a la cama, por lo que mi esposa le gritó desde nuestra recámara que se acostara, que era hora de dormir. Pero aquella vocecita pareció continuar platicando sin atender la orden. Mi mujer estaba molesta. Le dije que no se preocupara y que yo iría a ver que mi pequeño se acostara. Me levanté entonces de la cama y caminé directo hasta su habitación, donde me fue muy claro que Martín en verdad estaba despierto. Era muy claro que estaba hablando, probablemente imaginando escenarios fantásticos con sus juguetes. Abrí la puerta y la luz estaba apagada. Lo primero que vi fue la cama donde había un bulto recostado. Lo reconocí de inmediato. Era mi hijo, con su clásico corte de pelo de casquito que estaba completamente perdido. Pero entonces la voz volvió a escucharse. En ese momento empujé la puerta un poco más y lo que vi en el piso, de espaldas a mí, estaba un pequeño. Un niño sin playera, sentado en el piso, moviendo los carritos que había dejado afuera mi hijo. Era imposible que fuera un vecino. Además, ¿qué haría ahí algún niño sin supervisión de sus padres? Mi reacción inmediata fue preguntar en voz alta qué estaba haciendo, pero entonces, aquel niño se detuvo. Dejó de mover los brazos y solamente giró su cabeza lentamente hacia mí. Era sumamente parecido a mi hijo en complexión y forma del rostro, pero sus ojos, en donde debía haber 2 ojos color miel, solamente eran enormes manchas negras, como vacíos sin fin. Creo que me quedé congelado al ver aquello, solamente para presenciar cómo aquel pequeño abría su boca como intentando gritar, pero ningún sonido logró escucharse. Solamente se sentía la oscuridad. Supongo que no fue lo más valiente del mundo, pero grité. Grité abalanzándome sobre mi hijo y cargándolo fuera de su cama, despertándolo de una manera brusca que no sé si fue la correcta. Lo saqué de ahí. Él no logró ver nada y me preguntaba que qué estaba haciendo. Solamente lo llevé a nuestro cuarto y le dije que hoy dormiría con nosotros. A mi esposa le dije lo mismo. Y con lo cansado que estaba, terminó quedándose dormido en nuestra cama, muy rápido, de nuevo. Fue en ese instante que decidí contarle a mi esposa lo que había visto, pero antes de poder idear la forma de cómo plantear esa situación, aquella voz volvió a escucharse.
Ese niño seguía hablando en la habitación de mi hijo. Mi esposa se quedó helada y bueno, le conté, pero ella ya suponía lo que iba a decirle. Al día siguiente, tan rápido como llegó la mañana, pasó la basura y terminamos tirando aquel espejo. Y para serles sinceros, el espejo no se destruyó. Uno de los basureros tenía su auto cerca y dijo que quería llevárselo. Me pidió permiso para hacerlo y no me negué, pero también le dije que el espejo tenía algo raro, pero no supe cómo plantear la posibilidad de que aquel espejo estuviera embrujado. Digo, si a ustedes les dijeran algo así, ¿lo creerían? Supongo que pensarían que simplemente era una persona envidiosa que no quería que se llevaran sus cosas. Así que bueno, no le advertí nada y aquel muchacho se llevó el espejo, pero ese remordimiento permaneció en mí durante mucho tiempo. En nuestra casa, aquella cosa desapareció. Nunca jamás la volvimos a ver, ni oír, ni sentir, ni nada por el estilo. Y no sé, supongo que aquel basurero tampoco nunca percibió nada extraño. Sigue trabajando en el área y jamás nos reclamó ni nos dijo nada. Desde ahí estamos convencidos que solo ciertas personas somos sensibles a captar este tipo de cosas. A nosotros nos tocó en ese momento. Y tal vez, próximamente, sea el turno de alguno de ustedes.